Dios bendiga, hermanos queridos. Amén. La paz del Señor. Estamos contentos de estar en la casa de Dios, a pesar del día, el día medio feo, medio nubloso. Quiero, antes de compartir la palabra de Dios, agradecer a los hermanos que han orado por mi nietita, la más chiquita de todas. Tuvimos una situación compleja de convulsión y no reacción, y bueno, pasó un momento muy difícil, pero todo salió bien. Agradezco las oraciones y a aquellos hermanos que han preguntado por ella. Está bien, también está normal. Hizo una convulsión por un pico de fiebre, pero apenas bajó la fiebre que otra. Está ya, sí, como siempre. Así que muchas gracias a los hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Yo les voy a invitar a abrir el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 7. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y versículo 7. ¿Hemos encontrado, hermanos? Bien, leemos entonces. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Estas son palabras de Jesús cuando estuvo hace 2000 años en esta tierra. Vivió solamente 33 años. 30 años que lo habilitaban como persona mayor. Los hebreos, su mayoría de edad eran los 30. No es como ahora nosotros acá. Y esos 30 años él estuvo en su casa, en la casa con sus padres, con sus hermanos. Era carpintero igual que su padre adoptivo. Y luego, cuando cumplió su mayoría de edad, se lanzó a lo que vino Jesús a hacer. ¿Qué vino Jesús a hacer? Vino a predicar el reino de los cielos. Vino a predicar de que ahora, hasta ese momento, la salvación del alma de un hombre dependía de la ley. Si podía cumplir la ley a rajatabla, si podía cumplir la ley entera, entonces era salvo. Y eso prácticamente no lo podía hacer prácticamente ningún ser humano, porque todos somos pecadores, todos tenemos problemas, todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que hacen que no podamos cumplir la ley de Dios exactamente como es. Y entonces Dios, en su misericordia, ¿qué hace? Manda a Jesucristo para que predique lo que ahora va a ser salvo. Cualquier persona que hoy entrega su vida a Jesucristo, cuando Dios lo llame, irá ¿a dónde? Al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Eso vino a predicar. Y como frutilla de la torta, o sea, como golpe final, él vino a entregarse como sacrificio vivo. El sacrificio que tenías que haber hecho tú y yo por ser pecadores, lo pagó él en la cruz del Calvario. Pagó él por nosotros. Nosotros debimos estar en la cruz porque fuimos nosotros los pecadores. Mas él vino, tuvo 33 años, nunca pecó, por eso su sacrificio era aceptado delante de Dios. Y predicó el más grande mensaje que un ser humano pueda recibir, directamente de Jesucristo. Predicó aquí, como nosotros vemos en el libro de Mateo, entre el capítulo 5 y el capítulo 7, está el más grande mensaje que Dios ha traído a través del hombre. Es lo que le llaman el Sermón del Monte, donde habla de distintas cosas, donde Jesús enseña distintas cosas, de cómo va a ser el reino de los cielos, de cómo debe ser acá, qué es lo que se debe hacer mientras tenemos a Jesucristo y estamos en esta tierra. Y como final, hace esto que nosotros acabamos de leer. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es esto?
Vino a predicar el reino de los cielos, pero ojo, también vino a prometer. Y en este momento, en momentos como estos, donde hay muchos que prometen fácil, yo no voy a hablar de política porque no corresponde. Nuestro tema no es la política, nuestro tema es la palabra de Dios. Pero ustedes saben perfectamente bien de que es fácil prometer, ¿no? Es muy fácil. Cuando lo hacemos acá, acá. Pero después vemos en todas partes del mundo donde todos tienen el mismo problema. Se me prometió y no se pudo cumplir. Yo le estoy prometiendo a usted, pero en cosas tontas. En cosas tontas. Yo trabajo en el taxi. En el taxi, usted le suena la campanita y le trae un viaje, ¿no? Entonces tiene la necesidad de competir con otros colegas que están cerca y todos calculan cuánto tiempo. Entonces usted pone la cantidad de tiempo que dice que llega y si le gana el otro, ve aquí que el instructor, el que hizo el curso, nos dijo, vos ponés siempre 3 minutos, después vemos cómo hacemos. No, ¿cómo después vemos? Yo no le voy a decir a la gente que vengo en 3 y aparezco en 10. No, tenés que hacerlo, porque sí. Cosas tontas. Algo sin importancia. En eso prometemos y no siempre se cumple. Pero ve aquí, estos son promesas de Dios. Y en la palabra de Dios hay muchas promesas. Y todas son iguales. Todas tienen 2 partes. Una parte que tiene que hacer usted y yo. Y una parte que va a hacer Dios en consecuencia de lo que usted y yo hemos hecho. Por eso dice, pedid y se os dará. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros? Pedir. ¿Pedir a qué? Pedir a Dios, que es el único que me puede ayudar. El único que me puede ayudar, ¿quién es? El famoso, ayúdate que te ayudaré. Todos tenemos la Biblia en la palabra de Dios. Si encuentra ese pasaje, por favor, lo pide y lo leemos. Ayúdate que te ayudaré. Yo cómo me voy a poder ayudar, nadie da lo que no tiene. Yo no me puedo ayudar. El único que me puede ayudar es Dios, que puede todas las cosas. El único que me puede hacer las cosas es... Por tanto, el ayúdate que te ayudaré no va. Pero hay otras promesas. Pedid y se os dará. Yo no sé si todos tenemos la cabal conciencia de lo que estamos escuchando. Usted está hablando de que Dios, el creador de todas las cosas, inmortal, no tiene ni principio ni fin, es un Dios eterno y nos ama de tal manera que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Por eso no necesita nada más, solamente demostrar de que Dios le ama. Te ama a ti y me ama a mí. Nos ama en conjunto a todos, pero también te ama a ti, querido hermano y amigo. Él está interesado en tu problema personal. Yo tengo este problema. ¿Acaso Dios no tiene otra cosa que hacer? No, Dios es perfecto. Está interesado en tu problema personal. Entonces, tenemos acá una promesa. En realidad tenemos una promesa entera. Podemos tomarla como 3 promesas, como usted quiera, pero todas tienen 2 partes. Pedir, pedir cosas en la voluntad de Dios, ¿no? ¿Todos podemos pedir todo? Sí, podemos pedir todo. Si a alguno le gusta un yate, puede pedir un yate, ¿sí? Puede pedir todo lo que quiera. Ojo, Dios le va a dar lo que usted necesita, usted y yo, que muchas veces no coincide con lo que yo pienso que necesito. Cuidado con esto, hay muchas personas que hoy se sienten decepcionadas de Dios.
¿Cómo? Dios me decepcionó, no fue así. ¿Cómo te decepcionó? ¿Cómo puede ser? No, lo que pasa es que yo le pedí, claro, le pidió, pero no le pidió en la voluntad de Dios, pidió para gastar en delirios, en desastre. A nadie se le ocurre pedir un yate, porque el yate no es absolutamente necesario para la vida de un hombre. Pero le podemos pedir salud, pero le podemos pedir sanidad, pero le podemos pedir un montón de cosas más. Y cuando dice pedir, es clamar. Dios nos va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Según lo que dice la palabra acá, dice, pedid. Si o sea que usted y yo, si nosotros hoy nos arrodillamos delante de Dios y le pedimos a Dios por algo válido, algo que es nuestra vida, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va a responder. Pedid y se os dará. Si nosotros pedimos, la parte de Dios está asegurada, hermano. Dios siempre va a cumplir con su palabra. Siempre, si hay cosas que Dios no va a poder hacer, es no cumplir con sus promesas. Dios siempre cumple las promesas. Yo sé que todos acá tenemos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Algunos problemas no los tenemos y nos vienen. Esto de la nena que a nosotros nos pasó, no teníamos ningún problema, no había nada. Ella estaba normal. De pronto vino esto. Viene esto. Es como un mazazo. Es algo terrible. Pero pedimos. Más que pedimos. Dios está esperando que tú y yo estemos clamando, que saquemos la petición de acá adentro, lo más profundo. Hasta que no nos hagamos eso, Dios nos va a contestar. Dios siempre nos va a contestar. Pero cuidado. No se sienta decepcionado de Dios, porque Dios le va a dar lo que necesita. Dios siempre le va a dar lo que necesita. Muchas veces terminamos igual reconociendo y dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado. Pero muchas veces lo que nosotros recibimos es muy distinto a lo que yo esperaba. Un poco como el regalo del Día del Niño, ¿no? Yo esperaba tal cosa y de pronto me vino tal otra. Pero me divertí con eso que me regalaron. Esto es lo mismo, hermano querido. Pedid y Dios le va a contestar. Hay dos cosas que tenemos que entender cuando vayamos a pedir. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios ya lo sabe, ¿sí? Dios te conoce a ti desde el vientre de tu madre. Dios sabe qué es lo que necesitas. Así que no te preocupes. ¿Ah? Y segundo, hay un tema de tiempo. Hablando de los 3 minutos de taxi, hay un problema de tiempo. Cuidado, porque Dios no va a contestar cuando tú quieras. Va a contestar cuando Él quiera. Va a contestar cuando Él sea el problema. Cuando realmente estés en un momento muy grave, muy difícil, ahí es donde viene la ayuda de Dios. Ahí es donde viene la mano de Dios. Así que no te preocupes, pedid. Pedid. Si tienes alguna necesidad, pide. Necesidad de trabajo, pide. Necesidad de salud, pide. Si tienes algún familiar que está enfermo, necesitado, quieres tener un hijo y no puedes, pide. Pídale a Dios, póngale las manos de Dios. Y de allá de lo profundo del corazón, pídale a Dios. Y verá que Dios le va a responder. Verá que Dios le va a responder. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Sabe que muchas veces quedamos atónitos? Porque, hermano querido, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza hemos nacido. Nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra persona que todavía está en este mundo, tiende a ser lo malo. Le llama la atención lo malo. Las cosas inmundas que existen en este mundo. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a contestar.
y nos va a dar lo que necesitamos en santidad. En santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Si tiene algo para hacer, quizás tenga algún problema con alguien, cuando vaya a clamar o a pedir, si tiene algún problema con alguien, si está teniendo algún problema o está transitando algún vicio, algún pecado, que solo tú, pero Dios lo conoce, eso hay que eliminarlo, eso hay que barrerlo. ¿Cómo? Pedirle a Dios que Dios te ayude. Muchas personas están hoy atormentadas con las drogas, con un montón de cosas. Y dice, yo le pido a Dios, bueno, hay que sacar eso, vamos a sacarlo. Tú no lo puedes sacar, yo tampoco, solo Dios lo puede sacar, por eso vamos a pedir. Vamos a pedir. Y cuando llegue el momento, no voy a consumir. Y cuando llegue el momento, no voy a fumar. Y cuando llegue el momento, yo recuerdo, un hermano me decía, terminaba de comer y prendía un cigarro. Prendía un cigarro. Era automático. Terminaba de almorzar, un cigarro. Un día dijo, voy a esperar un poquito. Y pasó media hora. Espero un poquito más. Y Dios lo liberó. Nunca más. Nadie. Debemos presentarnos limpios. Si tienes algún pecado, alguna inmundicia, todos tenemos. No es necesario que se lo cuentes a nadie, porque Dios ya lo conoce. Y nosotros, ahora cuando vayamos a orar por los enfermos, necesitados, no podemos hacer nada, solamente orar, solamente ayudarte a pedir. Vamos a pedir a Dios esto. Más tienes que tener en cuenta de que solo Dios puede contestarte, solo Dios puede darte lo que tú estás precisando. Por eso dice pedir y se dará. Pero dice algo más. Esta es una promesa triple o tres promesas, como usted lo quiera llamar. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Cuando hablamos de buscar, estamos hablando de buscar a Dios. ¿Cómo hacemos buscando a Dios? Todo ser humano empieza a transitar por su vida y con distintas cosas. En un momento se le habló de Cristo. Les voy a contar mi testimonio porque en realidad ese no me lo puede discutir nadie. Usted sabe por qué es importante el testimonio. Cuando hablamos y decimos, cuente lo que Cristo hizo en su vida. Cuente su testimonio. ¿Por qué? Ese no se lo puede discutir nadie. Y yo estaba muerto en mis delitos y pecados y ahora vivo, ¿quién me lo va a rebatir? Podremos rebatir la naturaleza de Dios, podremos rebatir si Dios existe o no existe, podemos rebatir todo lo que sea, pero lo que Dios hizo en mi vida, eso no me lo puede rebatir nadie. Por eso es importante, cuando dice buscar. Toda persona llega un momento en la vida, algunos antes, otros después, que tienen la necesidad de rellenar un vacío. Un vacío que lo atormenta. Y que no se da cuenta ni sabe qué es. Es un vacío. Yo me siento vacío. Me siento con esto. Hago esto, sí hago. Tengo esto, tengo. Golpeé al lado, fui a cualquier religión, sí fui. Pero nada me satisface. En el corazón del hombre hay un hueco que tiene la forma de Dios y que tarde o temprano te va a decir, te va a dejar atormentado. Y entonces vas a entrar a buscar. Quizás ya lo ha hecho, o quizás lo vaya a hacer, o quizás ya lo hizo, pero lo va a volver a hacer. Entramos a buscar. ¿A buscar en qué? Y buscamos. Y muchos hoy son los jóvenes que están presos del alcohol, de la droga, y todo. ¿Por qué? Porque están buscando en eso poder llenar el vacío que hay en su corazón. Ese vacío es por causa del pecado, es por causa de la naturaleza pecaminosa que el hombre vive. Y que solo perdona ¿quién? Jesucristo. Porque Él se entregó en la cruz del Calvario. Si tú lo buscas en esta mañana, si tú lo buscas, Él se va a presentar.
Buscad y hallaréis. Yo era joven, era un hombre de 20 años, 21. Mi vida era relativamente sana. Y digo relativamente porque yo era un mundano. No era un delincuente, no era un ladrón, tampoco fui nunca un adicto a nada, gracias a Dios. Pero era un mundano. Me regía por las cosas de este mundo. Hacía las cosas de este mundo. Cosa que dieron la verdad. Pero llegó un momento donde ya tampoco me servía. Nos juntábamos con amigos que eran ahí, también bastante sanos. Y decíamos tonterías y un montón de cosas. Pero un día pasó algo en mi vida. Mi madre era una mujer que tenía problemas sigue teniendo problemas de traslado, por ser una mujer pesada, grande. Se embromó la espalda. Le vino como un ataque de lumbago que no se le iba, y es más, se agrandaba. No se podía poner el calzado, había que ponérselo yo o mi padre. Un momento de sufrimiento bastante difícil. Fue al médico, a un par de médicos, a ambos le dijeron que tenía que adelgazar, obviamente, y a ella se le complicaba muchísimo. Entonces el camino era prácticamente sin salida. Era una cosa bastante complicada. Y empezamos a buscar. Yo personalmente. Ya lo he contado aquí, pero lo voy a volver a contar porque parece mentira. Que una creyente me regalara un cuadro de San Jorge para que yo le prenda velas. El hombre, cuando tiene ese vacío, busca. Tiende a buscar. Pero muchas veces buscan lo equivocado. Buscan lo que a Dios no le agrada. Entonces, claro, dice, bueno, Dios no me contestó. No, claro, porque tú estás buscando donde no debes estar. Y estuve como un año prendiendo velas y no recibía nada, claro. Era como que yo le hablara a esta silla. No me va a contestar. Hasta que un día se presentó Jesús en mi vida. ¿Cómo? En una campaña, ahí donde está ahora la antena arena, antes estaba el cilindro ahí, y al lado había un campo. Ahí vino una gran campaña con un evangelista argentino llamado Carlos Anacondi. Mi madre y mi padre, en su búsqueda, fueron a dar ahí. Y mi madre se sanó esa misma noche. Hoy tiene otro problema. Hoy tiene que ver, pero el lumbago, mire que pasa tiempo sentada, pasa tiempo sentada, y el lumbago no, está mal, y eso fue lo que yo entendí. Bueno, ahora algo pasó acá. ¿Qué es lo que hay? Buscad y hallaréis. Capaz que vos estás buscando en distintos lugares. No te preocupes, Dios te está guiando ahora en este momento a guiar. Cuando no tienes rumbo en tu búsqueda, Dios es el que te acompaña. Dios es el que te ve. Y Dios se manifiesta. Cuando alguien busca de corazón a Dios, aunque lo haga equivocadamente, Dios se presenta y pide que tú te entregues a Él. Buscad y hallaréis. ¿Buscad dónde? Hoy estás aquí, no es por casualidad. Las casualidades en la vida de un creyente no existen. Las casualidades en la vida de un hombre no existen. Todo es voluntad de Dios. Todo está en las manos de Dios. Todo lo que te pasa y lo que no te pasa, y lo que vos querés y lo que no querés, todo eso está en las manos de Dios. Amén. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, entonces tu vida está en las manos de Dios. Y Él es el que va a manejar. Buscad y hallaréis. Capaz que tú estás buscando en distintos lugares, en distintas cosas. La religión no te va a dar nada. Ya la probé. Otras cosas más graves tampoco te van a dar. Y hoy fueron a visitar allá unas personas en unas chacras, no, unos jóvenes, todos adictos. Porque
Gracias a Dios, Dios me guardó de estar en eso, pero la adicción es cada vez más grande. Usted lo ve. No es necesario que yo le diga nada. No vino acá solo para escuchar qué es. Es terrible. Pero acá dice: buscad y hallaréis. Y si tú ya tienes a Jesucristo en tu vida y tienes algún familiar que está perdido o está en esa búsqueda, busque con él. Búsqueda con él. Ayude. Ore por él. Busque. Que Dios lo levante. Que Dios le libere. Que Dios le quite la venda de los ojos y pueda venir al verdadero camino. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y por último, nos dice: llamad y se le abrirá. Llamad. Cuando nosotros fuimos a buscar a Dios, llegó un momento donde tuvimos que entramos. Recuerdo, no me olvido más, que estaba nuestro hermano Gabriel Cordones, que hoy sigue siendo dentro de en el barrio Estadio, ¿no? En Panda. Me recibió en la puerta de la carpa, como si yo hubiera sido un amigo de él de toda la vida. Eso me llamó la atención. Me llamó un poco la atención. Me senté y vi como... yo tenía idea que era una iglesia. En la iglesia generalmente hay un silencio sepulcral, nadie puede hablar, nadie puede decir nada. Pero acá empezaron a decir: bueno, póngase en pie, hermano, vamos a cantar. Vamos a hacer palmas. Esta es la iglesia. Y entrar en esa iglesia. Llamad y se os abrirá. Jesús no te deja afuera. Si tú estás necesitando a Jesucristo en tu vida, pídelo. Entrégate. Arrepiéntete del pecado que hemos llevado. Mucha gente dice: bueno, yo no soy tan pecador, porque al fin y al cabo yo no soy esto, no soy aquello. El vivir de espalda a Dios hasta este momento hace que nuestra naturaleza sea pecaminosa. Hace que nuestra naturaleza sea pecaminosa. Por eso, golpe, llama. Él te está esperando en esta mañana. Él te está esperando en esta mañana. No te va a obligar. No te va a obligar. Las cosas de Dios no son por obligación. Nadie te va a obligar. Tú vas a ir como fui yo y como fuimos varios. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando. Dios te está llamando. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad el camino de Dios y Dios te va a hallar. Llamad y se os abrirá. Y después dice: porque el que pide, encuentra. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Eso dice la palabra. Es muy claro, hermano. El Evangelio es fácil de entender. Lo que lo complicamos, ¿saben quién es? Usted y yo. Que le queremos agregar cosas, que le queremos decir esto y que decimos: no puedo creer que sea tan fácil llegar a Dios, porque Dios es esto, es aquello, lo otro, y le pone un montón de atributos. En realidad no es así, hermano. El Evangelio es liviano, sencillo. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Experiméntalo tú mismo. Experiméntalo tú mismo. Dios quiere que tú lo experimentes. Y después, para leer esto voy a poner la letra por ahí. Dice el versículo 9, que es lo que sigue ahí, ¿no? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Promete esto, pero después todavía
ahí nos hace un desafío. Pregunta, ¿a nadie se le ocurre a su hijo darle una serpiente en la mano? No sé, hay personas que trabajan con serpientes, pero no es recomendable. ¿O a quién le dan, piden pan y le dan una piedra? Piden pan, no le dan. Piden queso, le dan juez. ¿A quién? ¿A usted se le ocurre? Yo tengo 4 hijos, 2 nietas. De ninguna manera se me ocurre hacer una cosa así. ¿Saben qué, hermano? Nosotros somos malos. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno, porque somos todos pecadores, todos. Y aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, seguimos siendo pecadores arrepentidos, distintos, porque Dios ya nos ha liberado, pero seguimos siendo naturaleza pecaminosa. Seguimos estando en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a tener naturaleza pecaminosa. Y a nadie se le ocurre darle una serpiente a su hijo. Cuanto más Dios, que es perfecto, que te ama en forma perfecta. El amor de Dios no existe, es amor. Dios es amor. El amor que tiene por sus hijos. Cuando tú te entregas a Jesucristo y te arrepientes del pecado, te transformas en un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Cuando no estamos en el mundo y en otras cosas, nuestra vida está en nuestras manos y en las manos del diablo. Pero cuando entrega nuestra vida a Jesucristo, pasamos de muerte a vida y pasamos de ser enemigos a amigos de Dios, y pasamos de ser extraños para convertirnos en hijos. Por tanto, Dios te va a dar lo mejor. Si nosotros, siendo pecadores, le damos a nuestros hijos lo mejor, ¿a quién se le ocurre hacer lo peor? Jesucristo está aquí ahora. Amén. Jesucristo está aquí ahora. Ese Salvador, ese que hizo el mensaje, este mensaje que está escrito acá. Ese Jesucristo está aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Está aquí en este lugar. Tú no lo puedes ver, pero Él está. A través del Espíritu Santo Él está. Y te está llamando en esta mañana. Está queriendo que tú entregues tu vida a Él. Él entregó su vida por ti y por mí. Ahora lo que pide es que tú entregues tu vida a Él. Que te arrepientas del pecado, de la malicia. Algo que traemos de naturaleza. Y verás que Dios te dará una vida que vale la pena vivir. Porque esto es lo último que cuento de mi vida. A partir de ese momento. Pasaron cosas muy feas en mi vida. Después de entregarme a Él. Pero fueron todas bendiciones. Cuando hubo problemas, Dios trajo solución. Cuando hubo dificultades, Dios estuvo con nosotros. Cuando nos faltó ciertas cosas, Dios nos dio lo que necesitamos. Aún cosas imposibles. Aún buscando cosas que yo diga, no le voy a pedir esto a Dios porque esto no va a poder. Hermano querido y amigo, Dios puede hacer todas las cosas. Amén. Y si puede perdonarte tus pecados, puede hacer todo el resto. Por eso, entrégate a Él en esta vida. Aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo, yo lo invito a que en esta mañana vamos a ponernos en pie.